Dios les bendiga, mis hermanos. Que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sus hogares. En este día queremos compartir una vez más la palabra del Señor para edificar tu vida. Pero antes quiero que invoquemos la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Así que te voy a pedir que me acompañes a adorar al Señor, a invocar su presencia y a pedirle que Él transforme este lugar. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. La atmósfera se cambia. Estamos en este lugar, Padre, y en cada hogar a través de ti, Señor. Tu fuego nos envuelva aquí, clamando por tu presencia, Señor, para que tú te hagas presente en cada casa. Porque donde tú llegas se transforman las vidas, Señor. El ambiente cambia donde tú llegas. Te clamamos, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos que vengas sobre nosotros, que fluya tu presencia en este día, Padre. Oh, nos depositamos en tus manos, ponemos nuestro ser en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Clamamos a ti para que tú fluyas con poder sobre cada vida. Hay un pueblo adorándote, Señor. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo. La atmósfera se cambia al llegar tu presencia. Te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias y bienvenido eres a este lugar. Ahí donde tú estás, yo te quiero pedir que en este momento tú le des un aplauso y tributes un aplauso al Espíritu Santo que está en cada casa, en cada hogar y que está aquí con nosotros. Bienvenido eres, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, Dios te bendiga una vez más. En este día quiero compartir una palabra y quiero que me escuches con atención. Dios está provocando un cambio. Yo quiero que tú repitas esto conmigo. Si hay alguien a tu lado, yo quiero que tú lo mires a los ojos y le digas lo siguiente: tiempo de cambio. Pero no lo digas simplemente por decirlo. Convéncete, cree que es un tiempo de cambio. Analiza por todo lo que hemos pasado y cómo hemos llegado hasta aquí. Y verdaderamente podremos identificar que este es un tiempo de cambio. En el día de hoy quiero apoyarme en la palabra, en las escrituras, en la historia de José, pero quiero hacerla bien resumida para poder ilustrar la palabra que Dios nos trae en este día. Yo quiero que tú dispongas tu espíritu, tu corazón para escuchar esta palabra. Así que vamos a pedirte que por favor vayas a Génesis 37, capítulo 3. ¿Qué podemos decir de José? Rápidamente, lo primero que podemos decir de José es que era un hombre amado. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Lo primero que tenemos que identificar es que José era amado por su padre. Era un hijo especial. José también recibía revelación de parte de Dios a través de los sueños acerca del futuro de su vida. Y eso nosotros lo podemos ver ahí mismo en Génesis 37, en los versos 6 y 8. Donde la palabra registra que José tenía sueños y estos sueños le mostraban parte de su futuro, donde le decía a Dios
que él iba a estar en una posición de relevancia. Esto lógicamente causaba inquietud entre sus hermanos, pero era un privilegio que tenía José poder recibir palabra de Dios. También José era el hombre de confianza de su padre. En Génesis 37:14 se registra que su padre Jacob lo envió a verificar qué estaban haciendo sus hermanos y cómo estaban trabajando y cuidando el rebaño. José, podemos resumir, que tenía el amor de su padre, tenía una gracia de Dios, pero también tenía la confianza de su padre. Hasta aquí podemos visualizar un futuro prometedor para José. Todo indicaba o parecía que iba a marchar o a caminar de la mejor forma. José gozaba de estabilidad. José era un príncipe dentro de su casa. Seguro se sentía cómodo en la posición en la que estaba. Fíjense que sus hermanos trabajaban, pero él estaba con su papá. Y cuando nosotros pensamos en esta primera etapa de la vida de José, vemos que José tiene su vida prácticamente planificada, casi un futuro asegurado. ¿Y qué decir de ti y de mí? Antes de que esto llegara, tú y yo teníamos muchos planes. Teníamos una vida cuadrada, teníamos una vida establecida, teníamos proyectos en nuestros trabajos. Se define el plan estratégico a principio de cada año para saber qué se va a hacer en el resto del año. En las iglesias se hacen las planificaciones de los ministerios, de las actividades que vamos a realizar. Pero también en la vida personal, quizás se habían programado algunas vacaciones con tus hijos, con tu esposa. Conozco de una pareja que tenía pensado casarse, pero con la llegada de este virus no fue posible. Teníamos la vida cuadrada, teníamos la vida establecida con los objetivos que queríamos lograr. Planes a todo nivel. Podríamos decir entonces que nosotros nos encontrábamos en nuestra zona de confort. Aún hablando de nuestro estado espiritual, estábamos en una zona de confort. El que estaba metido en intimidad con Dios, de seguro que su plan era continuar buscando de Dios. Los que estaban en el fuego del primer amor, por haberse convertido a Cristo, querían y tenían sed y hambre de venir al discipulado, de ver las reuniones, de participar en los cultos. Pero el que estaba frío en la fe, probablemente estaba tratando de avanzar y no salía de su estado. Así como el que había dejado de leer la Biblia, como el que había dejado de orar. Y muchas personas que al principio de este año no conocían a Dios, pero tampoco estaba dentro de sus planes conocer al Señor. Piensa por un momento cómo estaba tu vida antes de todo lo que ha acontecido. Piensa un segundo. Quizás cosas que has hecho no pensabas hacerla al principio de este año. Probablemente, al igual que José, sencillamente estábamos viviendo el día a día. No proveíamos ni preveíamos ningún cambio para nuestra vida, y mucho menos que fuese un cambio drástico. Pero todo cambia. Todo cambia. Yo quiero que tú lo repitas conmigo. Todo cambia. Dios está provocando un cambio. Sin esperarlo, sin pedirlo, ni desearlo, en un instante todo cambió repentinamente. Y si lo vemos en la vida de José, si analizamos qué pasó en la vida de José, en un día José se encontraba gozando del privilegio de ser el hijo amado.
Pero al día siguiente José se encontraba siendo vendido como esclavo por sus hermanos. Poco más tarde se encontraba siendo vendido como sirviente en la casa de Potifar. Y poco más tarde se encontraba siendo encarcelado. Todo esto está registrado en la palabra, en los capítulos 37 y 39 del libro de Génesis. Imagino a este joven que había visualizado un futuro prometedor, ver cómo su vida iba cayendo escalón por escalón, cambio tras cambio. E imagino a José gritando en su corazón: ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron, Señor, todos los sueños que tú me mostraste? ¿A dónde se fue tu presencia? ¿Dónde están tus promesas para mí? José no entendía lo que estaba pasando. Así como muchos quizás no hemos entendido lo que ha estado pasando. Tus planes, tus negocios, tu vida. Quizás cuando todo comenzaba a ir bien. Quizás cuando todo tenía un tiempo estable. O quizás por el contrario, cuando las cosas estaban tan mal que tú creías que no podían empeorar aún más. Sencillamente todo cambia y eso trae a nuestros corazones la siguiente pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es, escúchame bien, escúchame con atención. Lo que pasa es que cuando Dios desea cumplir su propósito en tu vida, provocará cambios radicales y repentinos difíciles de entender a primera vista. Te repito, cuando Dios desea cumplir su propósito en tu vida, provocará cambios radicales y repentinos difíciles de entender a primera vista. Dios no va a preguntar si tú quieres esos cambios. Dios no te va a preguntar cómo tú deseas esos cambios. Dios sencillamente va a provocar escenarios y revolución para que tú te insertes en sus planes, para que tú te insertes en sus propósitos. Él hará la revolución necesaria en tu vida y la mía para que nosotros subamos al barco de su propósito. Y Dios te habla a ti. Sí, Dios te está hablando en este día a ti. A ti que piensas que para ti no hay esperanzas. O tú que quizás piensas que no eres digno de ser llamado cristiano. A ti que piensas que Dios no te escucha. Pero también te habla a ti que ha dejado tu intimidad con Dios. A ti que estás en tu zona de confort a nivel ministerial y que ya no buscas algo fresco que entregarle al Señor. A ti que pensabas que Dios no existe, también Dios te está hablando hoy. Pero que ahora tú te das cuenta que hay un Dios todopoderoso y que tú y yo necesitamos de Él. También te está hablando a ti que has vivido anclado en el dolor, en el pasado, y tú mismo eres la piedra de tropiezo para seguir avanzando en el propósito de Dios. A ti que te habías rebelado contra tu Dios. Y también te habla a ti que habías orado al Señor, clamado al Señor
para que Él cambiara tu vida, para que Él te ayudara, para que Él produjese algo nuevo y diferente en tu vida. A ti también Dios te está hablando. Dios te está hablando hoy. Y lo que Él está diciendo es que es tiempo de cambio. Dios está demandando un cambio y Dios lo está provocando el cambio. Como pasó en la vida de José, Dios tenía un propósito con él. Los pensamientos de José eran uno, pero los caminos del Señor son otros. Y Dios provoca este cambio. Imagino que por muchos años José en su angustia vio su fe puesta a prueba una y otra vez. Mientras estaba en medio del proceso, él no podía ver la salida. Pero José, escúchame bien, José aún en medio de todo este proceso, no se alejó de su Dios, no negó a su Dios. José se mantuvo firme esperando en su Dios. Sí, en medio de los cambios, tu fe puede entrar en una crisis, pero eso no justifica que tú dudes en lo absoluto del Dios que te ha llamado. Pero José, al no alejarse de Dios, continuó trabajando con excelencia. José, cuando estaba encargado de la casa de Potifar, lo hacía con excelencia y fue colocado como cabeza. Cuando estaba en la cárcel, lo hacía con excelencia y fue colocado en posiciones de privilegio. José no bajó la guardia, aún en medio del proceso. No se entregó a la depresión, no dejó que la situación cambiara su esencia. Por el contrario, fue creciendo y fue madurando en medio del proceso para estar listo para lo que vendría después. Fue creciendo y madurando en el proceso. Dios puso su gracia sobre él. José interpreta el sueño del faraón y es colocado como gobernante, segundo después de faraón en Egipto. Y esto sucedió gracias a que Dios les reveló un plan para poder salvar la vida de miles de personas. Salvar la vida de aquellos incluso que lo habían vendido y lo habían desechado, que eran sus hermanos. Entonces, escucha bien, cuando José vio hasta dónde lo había llevado Dios y lo que Dios había hecho en su vida, entonces entendió el propósito. Entonces José pudo reconocer que si no hubiese sido rechazado y vendido, no hubiese llegado como esclavo a la casa de Potifar. Que si la esposa de Potifar no lo hubiese provocado, él no hubiese llegado a la cárcel. Que si no hubiese llegado a la cárcel, no habría conocido al copero y al panadero y no hubiese tenido la oportunidad de conocer al faraón y mostrarle la gloria del Dios viviente. Cuando estamos en medio del proceso, no vamos a ver el propósito, pero Dios utiliza cada circunstancia para provocar cambios, para empujarnos hacia el propósito que hemos de alcanzar en Él. Muchos de ustedes han entendido claramente que este ha sido un tiempo maravilloso de crecimiento espiritual, familiar, emocional. Y han logrado
dar ese paso en medio de la crisis. Yo veo pastores utilizando aplicaciones que no pensaban utilizar a principios de este año. Yo veo personas y pastores predicando en las redes que no pensaban hacerlo de esta manera a principios de años y han crecido. Yo veo gente intimando más con Dios. Yo veo almas que se han convertido a Cristo. Yo veo corazones que han entregado su vida al Señor. Veo gente que ha comenzado una intimidad en oración con Dios y han crecido espiritualmente. Pero también veo gente rezagada. Veo gente que ha tenido temor y tiene temor de alcanzar y meterse en los propósitos de Dios. Veo gente que ha menguado en su vida espiritual. Veo gente que aún con lo que ha estado pasando, su corazón no se inclina al Señor. ¿Cómo actuaremos? ¿Dejaremos que el cambio repentino que viene de parte de Dios nos deje inactivo o nos moveremos con el cambio para alcanzar el propósito? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud si Dios está provocando cambio? Pero quizás tú no estás viendo aún ese cambio. Aún no lo has entendido y por eso no te has dispuesto a mover tus pies hacia ese propósito. ¿Qué debemos hacer? Y ya con esto concluimos. Primero, a ti, hermano, creyente, que estás en la fe del Señor, yo quiero compartir contigo la palabra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 16, que dice lo siguiente. Escucha bien. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando qué es lo agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es que manifiesta todo. Por lo cual dice, escucha bien, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Escucha bien, despiértate tú que duermes, comprueba qué es lo agradable delante de Dios. Aprovecha bien el tiempo, sabiendo en qué momento nos encontramos. Este no es un tiempo de vacaciones espirituales. Es un tiempo de renovación, de crecimiento en Dios, de fortalecimiento espiritual, de convertir y con las personas a través de compartir la palabra de Cristo. Dispón tu corazón a escuchar la voluntad de Dios y camina con ella. Come con esa voluntad, duerme con esa voluntad, ve al trabajo con esa voluntad. No te despegues de esa voluntad. Mantente firme en la voluntad del Señor. Hazla una realidad en tu vida. Deja atrás todo hábito que te impide entrar en el propósito para el cual Dios te ha llamado. Porque a veces en tu corazón sientes el caliente, el ardor
del llamado de Dios, pero tus pies no se mueven. Tus pies quedan pegados a la tierra y no avanzan. Así que deja todo hábito que te impide alcanzar, ser ese instrumento que Dios ve en ti. Es tiempo de dejar de ser oruga y convertirte en mariposa. Escucha bien, es tiempo de dejar ser oruga y convertirte en mariposa. Y a ti, que aún no has entregado tu vida al Señor, que quizás tienes duda en tu corazón, yo quiero compartir un verso contigo que está en Romanos 12, capítulo 2. Escucha bien lo que dice este versículo. No os conforméis a este siglo. No te conformes al tiempo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Renovación, cambio de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver la vida, de nuestra manera de ver a Dios y de ver cómo nos acercamos a Dios. Cambio, pero este cambio, para que se produzca en tu vida, para que produzca una renovación de ese entendimiento, primero debes rendir tu corazón a Cristo. Para que puedas deleitarte en su amor y en la esperanza de su salvación, tú tienes que rendir tu corazón a Jesús. Para que puedas descansar en su paz y que puedas recibir la vida eterna que Dios te da. Y hay una palabra que Dios me da para ti. Quiero que me escuches con atención. A ti que aún no te decides por Cristo. Muchas veces te he hablado, dice el Señor. Por diferentes medios te he llamado. He cerrado puertas y he abierto otras para que tengas un encuentro conmigo. Y aún hoy, en este instante, te estoy llamando para que vengas a mí. Quiero darte vida eterna y vida en abundancia. Quiero entregarte paz y salvación. Y quiero producir un cambio en tu vida para que tú puedas tener vida eterna y paz. Así que yo te voy a invitar a que ahí donde tú estés, con tus familiares, inclines tu rostro, cierres tus ojos y abras tu corazón. Y si no has recibido a Cristo como tu Salvador, yo te pido que tú repitas esta oración. Señor Jesús, en este día acepto tu llamado. Reconozco que me amas, que entregaste tu vida por mí en la cruz y que todo este cambio lo has producido para mi bien. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, puedes decirlo a viva voz. Hay fiesta en el cielo, porque Dios ha venido a interrumpir nuestras vidas para producir cambios que nos hagan caminar en su propósito. Te voy a invitar que adores al Señor con nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Mismo lugar, gracias, Señor. son las mismas canciones. Interrumpe nuestras vidas, Señor. Es la misma rutina. Gracias, Jesús. Todo es igual. ¿Dónde se fue la pasión que en mí había? Ese fuego que ardía se desvaneció. Adóralo ahí donde estás.
Por eso ven, interrumpe mi vida, Señor. Interrumpe mi vida, Señor. Jesus. Yo necesito tu intervención. Gracias, Jesús. Interrumpe mi vida. Que Dios bendiga tu vida. Interrumpe Y que la mi paz del sueño. Señor sea con cada uno de ustedes. Interrumpe En el nombre de todo Jesús. lo que quieras en mí. Toma el dominio, Dios. Interrumpe mi vida. Yeah, yeah, yeah. Interrumpe mis sueños. Tú sabes, Señor, lo que es mejor. Toma el dominio, Dios. Interrúmpeme, Señor. Alguien que le diga interrúmpeme en esta noche. Oh, interrúmpeme, Señor. Aleluya. Es el mismo lugar, son las mismas canciones, es la misma rutina, todo es igual. ¿A dónde se fue la pasión que me había? Ese fuego que ardía se desvaneció. Por eso ven, interrumpe mi vida, Señor. Dile, necesito la tu intervención. Yo necesito tu intervención. Interrumpe mi vida. Interrumpe mis sueños. Interrumpe todo lo que quieras en mí. Toma el dominio, Dios. Interrumpe mi vida. Interrumpe mis sueños. Tú sabes, Señor, lo que es mejor. Y ven, haz tu voluntad aquí en mi vida. Yo quiero seguirte todos mis días. Te necesito. Toda cadena con orgullo es quebrantada, los huesos secos hoy tú los levantas. Sopla aliento en mí. Vamos. Interrumpe mi vida. Sí, Señor, Interrumpe mis sueños. Interrumpe todo lo que quieras en mí. Toma el dominio, Dios. Ven, interrumpe mi vida. interrumpe mi vida, Oh, ven, interrumpe mis sueños, Dios. interrumpe mis sueños, Dios. Tú sabes, Señor, Sabes, Señor, lo que es mejor. lo que es Toma el mejor. dominio. Toma, toma, toma el dominio. Interrumpe mis sueños. Interrumpe todo lo que quieras en mí. Toma el dominio, Dios. Interrumpe mi vida. Interrumpe mis sueños. Tú sabes, Señor, lo que es mejor. Toma el dominio, Dios. Interrúmpeme, Señor. Interrúmpeme, Señor. Interrúmpeme. Rompe nuestros planes. Rompe la rutina. Rompe la secadez. ¿Sabías que nuestra iglesia no está detenida? Tú y yo y nuestras casas somos la iglesia. Así es,
no nos hemos parado de trabajar para el reino y llevar el evangelio por las redes. Pero queremos informarte algo, que los martes seguimos en nuestro culto a las 7:30 de la noche por este mismo canal y los domingos a las 9 de la mañana. Si aún no has visto todos nuestros cultos, te invitamos a hacerlo y a compartir para que otros sean edificados como tú y como yo lo hemos sido. Los miércoles y los viernes estamos conectados a las 9 de la noche vía Zoom en nuestra oración congregacional, clamando a favor de nuestra nación y de todo el mundo. Si aún no te has integrado, te invitamos a comunicarte con tu líder para que puedas unirte a nosotros. Los jueves seguimos en pie con nuestro retiro de oración a cargo de nuestra amada Doña Alba. Estos también se realizarán vía Zoom. Si aún no tienes el enlace, comunícate con tu líder de vida discipular. Los sábados son nuestros cultos de jóvenes, de los ministerios diferentes y la red, los cuales se han unido para dar un solo culto a las 7:30 de la noche vía Zoom. Si aún no te has unido, sigue sus redes, @ministerios diferente y @mj la red, para que te enteres de todo lo que acontecerá. Los líderes de vida discipular siguen reuniéndose con sus grupos a través de la aplicación de Zoom. Únete a nuestras redes y disfruta de toda la programación de la Iglesia de la Alabanza Osama.